y si dicen, oye, candidato de Samuel, pues a mí me gustaría tener sus redes sociales y que me manifestaran un apoyo directo, porque mi tema yo lo he hecho solo. Mi tema ha sido cuesta arriba cuando yo me inscribí. Todas las dificultades que he tenido que ver, pues las he resuelto a través de juicios que he hecho valer en sala superior ante la misma Suprema Corte, y no es que haya sido un camino pavimentado, pues han habido temas cuesta arriba que los he podido superar. Sí hay que tener la visión de que, bueno, esta es la legislación que se aprobó, que está en vigor desde el 15 de septiembre del 2024, y estas son las reglas. Quien acepta participar, pues debe de conocer esas reglas y debe someterse a ellas. No implica que sean las reglas las más aptas, que sean las más idóneas. Que uno de los temas que yo siempre he dicho, que en estas reglas que se pusieron en la Constitución, en la Ley General, de la Ley Electoral, pues han sido muy restrictivas, y pareciera que el darte a conocer pues está muy limitado, no obstante que son tus recursos públicos, perdón, que son tus recursos privados, que pareciera que la intención es que no haya ese conocimiento del electorado, de las candidatas y candidatos. Pues también hay otra serie de cuestionamientos ahí, que todavía las casillas van a variar, y que tal vez uno está acostumbrado siempre a ir a su misma casilla, pero en esta ocasión no va a ser la misma, que eso tendrás que descubrirlo y decir, oye, bueno, ya me tocan no a las 5 cuadras que estaba acostumbrado, me tocó a 10, claro, me tocó a 15, iré a votar. Creo que hay muchísimas áreas, que este es el primer ejercicio que se hace, pero del resultado se tiene que analizar y efectivamente volver a replantear qué es lo que le faltó a la reforma. Desde el estudio de Código Magenta, Ulises Carlín de la Fuente, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los 2 candidatos de Nuevo León. Ulises tiene una larga trayectoria en la vida pública y en la administración pública. Su posición más reciente fue consejero jurídico del gobierno estatal de Nuevo León con el gobernador Samuel García. Bienvenido, Ulises. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por lo fundamental, que es tu postura sobre la reforma judicial. Es una reforma que en muchos foros ha sido muy cuestionada por las reglas de juego que se impusieron, porque se espera una baja participación, porque los críticos aseguran que se va a definir en función de la movilización electoral. ¿Qué le dices tú a quienes piensan que esta reforma es un fiasco? Bueno, creo que la reforma tiene muchas áreas de mejora, y áreas de mejora respecto a fondo y respecto a forma. Respecto a fondo, saber si es válido tener tantos candidatos, si eso facilita al electorado poder conocerlos a cada uno de ellos, si el proceso es un proceso transparente, si el tema de las restricciones que hay representa o no representa un avance. Creo que hay muchísimas áreas, que este es el primer ejercicio que se hace, pero del resultado se tiene que analizar y efectivamente volver a replantear qué es lo que le faltó a la reforma. Si se requiere que tengan mayor visibilidad las candidatas y los candidatos, si requiere ser un proceso más ágil para el votante, si son muchos las candidatas y candidatos, pues todos estos elementos se tienen, y creo que la reforma no únicamente se va a agotar con esta elección, sino del resultado de la misma, porque estamos muy cercanos a una elección que es la del 2027, que dices, estas son las reglas que queremos, porque en ese es ahora sí la renovación del 50% restante del Poder Judicial. ¿Hacia dónde nos está llevando? Las áreas de mejora que tendrán que ser a través de los legisladores, pues analizar qué fallas hay, qué limitantes efectivamente existen en esta reforma y sacar algo positivo. Sí, cuando se crea la reforma tiene bases, conceptos que no son malos, pues uno de ellos es el tema de que no sea el presidente el que elija, sino que sea ahora el tema de la votación democrática, pues es un buen incentivo.
Otro, pues eliminar el nepotismo, porque hay estudios que dicen que en el tema de Poder Judicial hay algunas redes o personas que han metido a familiares o jueces que contratan unos familiares de otro juez y viceversa. No creo que todo sea así tampoco. Para los que litigamos, los que hemos estado en contacto, nos toca estar en contacto con personas del Poder Judicial, y como toda institución hay gente buena y hay gente mala. El tema de la paridad de género, creo que la parte conceptual es buena. Ahora falta que la parte operativa funcione bajo esas mismas premisas. En el espectro de la opinión pública, de la opinión política, hay dos grandes polos. El polo del oficialismo, donde el argumento esencial es: esta es una reforma que acerca la justicia al pueblo mexicano, que busca privilegiar el acceso a la justicia de quienes menos tienen. Pero está también el polo contrario, el polo opositor, cuyo argumento es: esta reforma únicamente sirve para concentrar poder en manos de algunos pocos operadores políticos. ¿Cuál es la perspectiva de Ulises Carlín de la Fuente dentro de este espectro de estos dos polos? Bueno, en este tema en particular, pues sí conozco los dos puntos de vista. Sin embargo, creo que todos y todas los que estamos participando creemos que el proceso puede ser algo positivo. ¿Y por qué lo digo? Porque en la medida de que haya participación de la gente, pues el resultado va a ser positivo, porque la gente va a participar, se tiene que informar. No es un proceso fácil, es un proceso complejo. Y lo puedes ver desde dos puntos de vista. Sin embargo, pues los que ya estamos en la boleta, pues creemos que esta es una manera de que podemos acceder a un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación. Y la discusión debe de seguir, no digo que esta discusión de cómo se ve, si positiva o negativa, se tenga que acabar, pero primero hay que esperar ahora sí cuál fue el resultado, cuáles son esas áreas de oportunidad, y sobre eso empezar otra vez a crear esa ruta. Si es la ruta que es la deseada, si debe ser otra la ruta. He escuchado también críticas que dicen que la reforma al Poder Judicial no únicamente se debe de agotar en el tema de los integrantes del Poder Judicial, sino en defensores, en tribunales administrativos, en otros, que en fiscalía, su aspecto debe ser más integral. Y creo que el resultado tiene que llevar nuevamente a esa discusión. No se puede agotar. Sí hay que tener la visión de que, bueno, esta es la legislación que se aprobó, que está en vigor desde el 15 de septiembre del 2024, y estas son las reglas. Quien acepta participar, pues debe de conocer esas reglas y debe someterse a ellas. No implica que sean las reglas las más aptas, que sean las más idóneas. Que uno de los temas que yo siempre he dicho, que en estas reglas que se pusieron en la Constitución, en la Ley General, de la Ley Electoral, pues han sido muy restrictivas, y pareciera que el darte a conocer pues está muy limitado, no obstante que son tus recursos públicos, perdón, que son tus recursos privados, que pareciera que la intención es que no haya ese conocimiento del electorado, de las candidatas y candidatos. ¿Te preocupa algunas críticas que se han hecho, sobre todo en relación a la logística electoral? Temas como, por ejemplo, que en esta elección los votos no se van a contar en las casillas. Sí, algunas las entiendo, porque algunas son operativas. Al ser una nueva mecánica, pues puede llevar más tiempo. Han hecho ejercicios algunas personas donde dicen que puede tardar 9, que pueden tardar 10 minutos, pero tal vez se tarde más. ¿Por qué? Porque es un proceso nuevo, es un proceso de llenado distinto. En una boleta no estábamos acostumbrados a ver 64 candidatos, y la manera de votar, en el caso de los ministros, poner 5 candidatas mujeres y 4 hombres en ciertos cuadros. La manera de votar, pues estábamos acostumbrados a poner ahora sí una tacha, un círculo, una palomita en el partido, en el nombre del candidato, y esta es completamente distinta, que implica ahora sí que la gente se meta a conocer. Cuando ves que la única manera de darte a conocer es a las redes, y que el INE abrió una página que se llama Conóceles, pues también hay otra serie de cuestionamientos ahí,
que todavía las casillas van a variar y que tal vez uno esté acostumbrado siempre a ir a su misma casilla, pero en esta ocasión no va a ser la misma, que eso tendrás que descubrirlo y decir, oye, bueno, ya me tocan no a las 5 cuadras que estaba acostumbrado, me tocó a 10, Claro. me tocó a 15, iré a votar. Y otro tema, pues que son las nuevas habilidades que la gente tiene que tener. ¿Por qué? Y 64, pues a lo mejor te tienes que llevar tus lentes, ¿verdad? Si tienes algún problema visual, que tienes que cuidar esa caligrafía, porque si haces un 5 que parezca 6 o un 3 que parezca 8, pues el resultado va a ser distinto. El con qué lo vas a llenar también es un tema. Estábamos acostumbrados a un tema de llevar un trazo que es grande, ¿verdad? Y oscuro para efecto de poner una tacha. Y en esta pues tiene que ser otro tipo de material para poner las numeraciones en esos cuadros. Cuando ves todo esto, un tema que yo analizo es cuánto tiempo va a tardar la gente, porque si alguien tarda tiempo, pues el perjudicado es él, pero también la gente que está en la fila. Y mientras este proceso no se dé a conocer y la gente no practique y llegue ahora sí sin conocimiento alguno, Claro. pues va a batallar. Y eso yo creo que sí preocupa, porque lo que aspira es que la gente vaya, que la gente salga a votar, que la gente participe. Si la gente no participa, pues un riesgo está que aquellos que tienen una movilización respecto a grandes cantidades, sindicatos, partidos, universidades, que puedan tener algún tipo de injerencia, pues sean los que decidan. Bueno, lo estamos viendo. Hay una operación explícita del partido en el poder, que es Morena, para afiliar a 10 millones de militantes antes de la elección judicial. Dicen que ya llevan 5 millones. Si eso no se entiende como un antecedente de movilización electoral, pues yo no sé qué es. Y esto es un preludio para mi siguiente pregunta, que es, cuando hablamos de elección judicial, hablamos de representación, hablamos de coaliciones, hablamos de intereses políticos. ¿A qué intereses y a qué coaliciones responde y representa Ulises Carlín de la Fuente? Pues soy independiente, creo que mi carrera, mi trayectoria me avala, pues que he tenido un ascenso dentro de la carrera burocrática, he ocupado distintos puestos y no tengo ninguna coalición, no tengo ninguna filiación partidista que pudiera ser cuestionada. Hay que recordar que pasé por 2 comités, el Comité del Poder Judicial y el Comité del Poder Legislativo. Y dentro de los elementos que checaban, que era la parte, la trayectoria, la parte académica, tu desarrollo profesional, pues también tenían que evaluar pues la buena fama pública que se tiene como ciudadano. La honestidad también es otro de los elementos. Y creo que ahora sí, teniendo redes, pues puedes checar qué hemos hecho cada una de las candidatas o candidatos, si hemos hecho declaraciones explosivas, si hemos hecho declaraciones partidistas, si nuestra trayectoria se ha basado porque hemos sido parte de alguna organización política, y en este caso lo que yo aspiro es que todo esto me sirva para en la Corte, pues las decisiones tomarlas de manera objetiva. Siempre he dicho que la justicia es tomar aquellas decisiones correctas por más difíciles que parezcan. Claro. Y todo esto pues lo he hecho en mi trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria de Ulises Carlín? Híjole, pues ha sido muy variada. Cuando vemos como estudiante comencé en un juzgado familiar. Me voy después a un juzgado como escribiente mixto en el municipio de Cadereyta, no pertenecía al área metropolitana. Me iba en camión todos los días para tener ahí mis prácticas. La ventaja que teníamos es que ahí veíamos todas las materias porque había nada más un juzgado. Me tocó también pues trabajar dentro de la tesorería del Estado. Me tocó también trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el municipio de San Pedro fui director de ordenamiento e inspección. En la pasada administración me tocó ser procurador fiscal del Estado y actualmente consejero jurídico.
¿Y cuál implica? Bueno, también he sido litigante, que la visión que tengo respecto a la justicia se ha dado pues de todos los niveles, ¿verdad? O sea, me ha tocado conocer como litigante, como autoridad, y no he tenido esa toga de poder que efectivamente te ayude a que obtengas una resolución en un cuanto sentido, sino que debe ser la parte técnica la que arroje el resultado. Y actualmente, pues muchos de los temas, porque la razón por la cual me metí en este proceso es que gran parte de la actividad en la consejería es los temas en la Suprema Corte. Y ya al momento de conocer los distintos criterios que tienen magistrados, ministros, el cómo operan las salas, el cómo opera el pleno, pues ya este conocimiento, pues dices, lo voy a poder aplicar. En ciertos círculos políticos se te ha identificado, injustamente creo yo, como el candidato de Samuel García a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué le dices tú? Y lo dicen no solo por el hecho de que eres o fuiste el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Estatal, que digamos que es ese asesor legal fundamental para el gobernador y la oficina del gobernador de Nuevo León, pero también porque fuiste una de las cartas que alguna vez se consideró de parte de Samuel García para ocupar la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. ¿Qué le dices tú a aquellos que dicen él es el candidato de Samuel García? Bueno, nada más aclarar, en la parte de la Fiscalía nunca he sido nombrado porque en el proceso que se hizo yo nunca me inscribí. ¿Por qué? No consideré que podía aportar algo a la Fiscalía y podrán revisar los expedientes y no estoy contemplado yo como candidato en ninguna de las etapas que ha habido, ni de Fiscalía General, ni de Anticorrupción, ni electoral. Sin embargo, en el tema de que te vean afín o no afín, es importante ver todo el currículum, porque en la pasada administración fui el procurador fiscal del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y yo creo que nadie nunca me identificó, porque cuando realizas una función técnica, difícilmente tienes esa vinculación. Y si dicen, oye, candidato de Samuel, pues a mí me gustaría tener sus redes sociales y que me manifestaran un apoyo directo, porque mi tema yo lo he hecho solo. Mi tema ha sido cuesta arriba cuando yo me inscribí. Todas las dificultades que he tenido que ver, pues las he resuelto a través de juicios que he hecho valer en sala superior ante la misma Suprema Corte, y no es que haya sido un camino pavimentado, pues han habido temas cuesta arriba que los he podido superar, y sí creo que puede haber alguna gente que identifique, pero lo que únicamente conoce una parte, mi trabajo actual. En el caso de por qué soy consejero jurídico, hay que recordar que cuando inicia una administración comienza con un paquete fiscal muy arduo, de mucho trabajo, y creo que el desarrollo que tuve en el paquete fiscal 2022 fue lo que me abrió la puerta para que me ofrecieran el trabajo, porque seguramente el gobernador, cualquier gobernador, puede tener muchísima gente y de confianza, muy capaz, pero me hizo el ofrecimiento a mí, creo que por el trabajo que desarrollamos dentro del paquete fiscal 2022. Nada más para que quede registro públicamente, ¿estás tú afiliado a Movimiento Ciudadano? No, no estoy afiliado a ningún partido, ni a Movimiento Ciudadano, ni a ningún partido, nunca he estado. Por eso decía la importancia de conocer el presente y el pasado, porque, bueno, me tocó estar en la Secretaría de Hacienda cuando fue el secretario Ernesto Cordero, cuando fue el secretario José Antonio Mid, y han sido cuestiones técnicas. Por eso decía, cuando te pones a realizar cuestiones técnicas, es bien complejo que te quieran decir, oye, ¿tienes alguna afiliación? Porque lo que tú estás haciendo depende del conocimiento y no de la relación, porque la consejería jurídica no es un ente político, y creo que cuando se ponen a ver o googlear y ver las notas, pues nunca nos podrán encontrar un tema que está vinculado ahora sí a una cuestión política.
cuestiones técnicas que pueden tener tal vez injerencia en la política, puede ser, pero no al revés, o sea... Entremos un poco en materia. Antes de abrir esta conversación, tuvimos una breve plática donde dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que te has reunido con ciertos empresarios y que has tenido esa percepción de que al menos en cierto sector de la clase empresarial no se ha entendido que se van a tomar muchas decisiones en la Suprema Corte que van a afectar a sus empresas, a sus intereses, incluso al grado de inversión de este país. ¿Qué está en juego con lo que viene en la elección judicial y en la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, lo he notado en algunos sectores. No puedo generalizar, sino que siento que en el común de la gente ve la justicia como algo intangible. No sabe el efecto que puede tener, sabiendo que en este caso la Suprema Corte pues es la última instancia, la que va a resolver aquellos temas de inconstitucional, que pueden llegar a inconstitucionalidades respecto a impuestos, que pueden llegar inconstitucionales de muchas materias, de seguridad, cuestiones energéticas, cuestiones de petróleo y demás, que son los temas que resuelve la Corte, los temas de controversias. Y al momento de no entender de lo que está en juego, puede generar una apatía de la participación. Y creo que estos espacios son buenos para que la gente pueda conocer que las decisiones que se toman sí pueden tener alguna afectación dentro de la esfera jurídica de personas físicas y personas morales, y por eso es importante saber. Obvio, hay un público que es el especializado, que son las personas que siempre checan a la corte, los despachos, los abogados y demás, pero también creo que cuando han habido temas complejos, como en el tema de impuestos maquiladoras, pues hay ciertas voces que empiezan ahora sí a cuestionar qué rumbo debe tomar la Suprema Corte. Y en la medida que se analicen todas estas cuestiones que pueden ser debatidas en la Suprema Corte, es la importancia que no ver como algo que no te va a alcanzar. ¿Qué casos delicados le va a tocar resolver al nuevo pleno de la Suprema Corte? Sobre todo aquellos casos que tienen que ver con asuntos que impacten en la inversión, en el clima de negocios del país. Bueno, en el tema, uno que lo dejaron pendiente era el tema de IVA en maquiladoras. Hay algunas cuestiones que van a ir a la Corte respecto a pagos de impuestos que tal vez no tengan una afectación directa sobre toda la ciudadanía, sino ciertos sectores muy especializados. Sin embargo, la manera en que se resuelva creo que es un llamado a saber el resultado de cómo, si efectivamente lo que está resolviendo la Corte lo está haciendo de manera objetiva, o si lo está haciendo para ser más afín a algún tipo de petición que le hagan algún otro poder. En este caso, hay ciertos temas que pareciera que no le llegan al común de la gente, pero que te van a terminar de llegar. Imagínate un tema en donde se considere que hay algún tema que haga que la inversión extranjera se reduzca y que por lo tanto los trabajos se vean afectados, pues tarde que temprano lo que se resuelve en la Corte te termina por llegar. Claro. Ulises, entremos también a la materia de lo que ha sido el actuar jurídico de este gobierno y del anterior gobierno, es decir, de la coalición que está en el poder. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que se ha hecho jurídica y constitucionalmente, por ejemplo, con una reforma de supremacía legislativa, con privilegiar una política de prisión preventiva oficiosa en el tema de procuración de justicia, con ignorar abiertamente sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Son todas cuestiones que van a tener que ver con asuntos que muy probablemente lleguen a la Suprema Corte. Bueno, es que esa es la importancia de la Suprema Corte, ser esa balanza que efectivamente te diga si hay un exceso o no hay un exceso. Si es la defensa de la Constitución lo que tiene que cuidar la Suprema Corte de Justicia y no
una concepción ideológica de cómo vemos al país. Hay muchos temas que son sensibles. Todo lo que es derechos humanos creo que hay mayor afinidad. Todos los que tengan una repercusión económica, creo que en la actual Suprema Corte son los que dividen, temas de impuestos, temas de personajes que son muy visibles y que han sido críticos a la Suprema Corte. Todos esos temas pues los tiene que ver. Pero en este tema en las funciones propias de la Corte, pues si esos actos de autoridad del Ejecutivo, del Legislativo, se están apartando o no se están apartando de lo que dice la Constitución. Bueno, justamente eso, y viene una pregunta importante. Hay quienes tienen miedo de que ya no existan condiciones para que la Suprema Corte funja como un contrapeso. Desde tu punto de vista, la Suprema Corte todavía puede ejercer acciones de control de constitucionalidad en relación a otros poderes. Sí, todavía lo puede hacer y para eso están las controversias constitucionales. El tema que han sido tan defenestradas por el actual poder en turno y tan cuestionadas a tal grado que se aprobó esta reforma de supremacía legislativa. El tema que yo veo con la Corte fue que hicieron también dos puntos de vista. El punto de vista que todo era en contra y el punto de vista que todo era a favor. Y parte de los objetivos míos personales de llegar a la Corte, pues es ser la parte conciliadora, ¿verdad? Porque al tener un órgano que es colegiado, pues tienes que defender tu postura, pero también tratar de convencer, tratar de llegar a consensos de cómo estás, cuál es la visión que tienes tú de un caso en particular. Dependes mucho de qué es lo que llega a la Corte. Estoy de acuerdo en eso porque no puedes tener una postura de algo que no hay un expediente, que no te dice, donde no te piden tu opinión. Todo caso comienza cuando hay dos puntos de vista y necesitas un tercero que sea ese equilibrio. Bueno, pongo un ejemplo. Hay un mandato, una sentencia muy clara de un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa, y a pesar de esa sentencia, el Estado mexicano sigue utilizando la prisión preventiva oficiosa como su principal instrumento de control jurídico. ¿Cuál sería tu postura, por ejemplo, en ese sentido? Sí, el análisis que yo he hecho de ese caso en particular, creo que todos están a favor de los límites que debe tener esa prisión preventiva oficiosa. Tal vez lo que afecta en este momento es la parte operativa, porque cuando te pones a ver las críticas o los análisis de los que están a favor o los que quieren retardar, no es respecto al tema en sí, es respecto a la parte operativa y las consecuencias que puede tener. Mi punto de vista muy particular, tratándose de derechos humanos que deben de ser las que más rápido operen, porque traes una afectación sobre la población directamente. No conozco el tema porque en la Corte no es parte todavía. Si mal no recuerdo, a quien le hicieron el llamamiento es al Ejecutivo y al Poder Legislativo que hagan los ajustes necesarios. Todavía este tema no llega a la Corte porque otra vez la Corte resuelve si efectivamente hay un exceso o no hay un exceso de un poder y alguien se lo hace ver. La Corte no todos los casos los resuelve por atracción y en la etapa que van, según recuerdo porque no he estado todavía al corriente en esa, es que hay ya una resolución que ya se está pidiendo al Poder Ejecutivo que promueva cambios y al Poder Legislativo que los haga. Y corresponderá ahora sí a la Corte saber si esta reforma se encuentra dentro del límite, dentro de los parámetros que estableció ahora sí la Corte Interamericana. Y me tocó ver en algún momento también las sesiones de las discusiones, mandaron en este caso llamar a algunos exministros que dieran su punto de vista y creo que la parte técnica es muy clara, los alcances que debe tener. La parte operativa creo que es la compleja ahorita. Okay.
Otro tema que va a ser fundamental también para el futuro pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómo lidiar con la expansión del poder militar. Y me refiero a que se ha utilizado muchas veces desde el Poder Ejecutivo que bajo la etiqueta de prioridad de seguridad nacional se permite una expansión de la militarización para algunos indiscriminada. ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación y de cómo se debería tratar este tema en la Suprema Corte? Mira, algo muy importante es que se plasme en la legislación, porque tal vez estemos en contra de algún tema en particular, pero saber qué hicieron los diputados, que efectivamente le alcance o no le dieron alguna figura jurídica, porque si en la ley y en la propia Constitución le das ese alcance, pues es bien complejo que se tome otro criterio. Sí, solo sí, ahora en este tema va en contra de derechos humanos, la progresividad, que debe ser algo que se debe de privilegiar, si no va a ser un tema complejo. Si tus propios legisladores, si tu propio ejecutivo le quieren dar una preponderancia a ciertas actividades, hay que hacer el análisis, número uno, si va con la naturaleza del área, de la dependencia, en realizar o no alguna actividad en particular. La sociedad civil siempre está interesada en que haya una defensa de la soberanía por parte del ejército y que intervenga en casos muy específicos, pero no en todo, porque para eso está ahora sí la propia estructura gubernamental que debe hacer frente a las distintas necesidades que tiene la sociedad. Y hablando de derechos, específicamente derechos reproductivos, ¿cómo se deben tratar en la Corte el tema del aborto y el tema de la maternidad subrogada? No he hecho un análisis porque en el tema de el aborto, la maternidad, tiene ahora sí muchas aristas, por el tema de los derechos de las mujeres, por el tema de cuándo se inicia una vida. No he hecho un análisis. En algunos precedentes ya se ha resuelto temas de cuándo sí procede el aborto y que no debe ser castigada la mujer penalmente respecto a este tema. Coincido con eso. Sin embargo, todavía tengo muchas dudas de en qué momento es el idóneo. No he hecho un estudio tan a fondo, primero porque no me ha tocado ver algún caso en particular, y segundo porque la parte que te debe de auxiliar primeramente, lejos de convicciones personales, es el tema que dice la parte médica, que dice la parte científica para tomar esta decisión. La Corte en Estados Unidos en el 2024, dejó sin efecto una resolución importante que había sido el parámetro de protección respecto al derecho al aborto. Hicieron un nuevo análisis, pero no conozco lo que llevó a cabo esta nueva visión. Si fue un tema de que hay nuevos elementos o es un tema porque hay nuevas personas y ellos tienen tal vez una visión más conservadora o más liberal, y por eso se tomaron en consideración estas nuevas resoluciones. Ya casi para cerrar, Ulises, ¿cómo definirías tu sesgo ideológico como ministro o como candidato a ministro de la Suprema Corte? En Estados Unidos es muy claro que hay ministros o, digamos, justices que son conservadores y que son liberales. En México es un espectro un poco más informal, pero ¿cómo definirías tú tu orientación? Mira, creo que algo que me ha servido es estudiar cada caso en lo particular y no prejuzgar. En el expediente y escuchando a las personas, las opiniones puedes cambiar. Tú puedes comenzar con una postura, como tú decías, de conservadora o liberal, pero al escuchar a las partes, al ver la parte, lo que arroja un expediente, puedes cambiar de opinión. Y uno de los temas que yo traigo ahora sí sobre la mesa es no prejuzgar nada, escuchar. Creo que el hecho de que se escuche las partes debe ser una etapa importante, porque en materia de la Suprema Corte estamos acostumbrados a que todo sea escrito, se pierde esa sensibilidad.
Y una de las propuestas que tengo es que haya algún momento en que ambas partes puedan manifestar todo lo que no se puede ver en el expediente, o viéndose, ya ellos le pueden dar una prioridad distinta. Por eso sí he sido muy cauteloso en no tratar de hacer adelantos de casos en particular, porque cuando lo haces te excluyes, ¿verdad? Porque Claro. ya tenías una postura respecto a un tema en específico, sino esperar qué llega, qué expedientes van a llegar y darle ese derecho a la audiencia. Así como candidatos y candidatas tenemos la preocupación de que seamos escuchados, pues cuanto más a una parte que se sienta que le escuchaste, que la atendiste, que pudiste ser sensibles a los argumentos que te pueden hacer valer, y sobre esto resolver, que lo que quieres resolver, uno de los temas es pues no resolver ni a favor ni en contra, sino que lo resuelvas de manera objetiva, pero también con el carácter de decir lo que estoy resolviendo lo puedo sustentar, porque las decisiones difíciles pues no te puedes doblar respecto a intereses económicos, intereses mediáticos, intereses sociales. ¿Cómo tener esa fortaleza, ese carácter para que lo que estás resolviendo sea conforme a tus convicciones y que creas que en ese sentido debe de ir la aplicación del derecho? Finalmente, para cerrar, tu elevator pitch de por qué debe ser candidato a ministro de la Suprema Corte. Bueno, ¿Por qué debe ser ministro de la Suprema Corte? Bueno, me faltó algo bien importante, que ahorita cuando analizábamos el cómo debe de ser esta votación, que muchos estamos identificados a números, que cuando ves la publicidad de candidatas y candidatos, pues todos tenemos ahora sí un número. En este caso soy el número 37 de la boleta morada, pues para que no se les olvide y todas aquellas personas que quieran votar por mí identifiquen que ese es el número que tiene Ulises Carlín. ¿Cuál es mi aportación? Primero, que revisen mi presente y mi pasado para que tengan la certeza que lo que he hecho pues es apegado a derecho, que soy un creyente de las leyes, que tener este ordenamiento es la manera de tener esa paz, esa tranquilidad social, el respetar las leyes. Y otro, pues que me comprometo siempre, y no es que esté pidiendo o que sea algo extraordinario, siempre lo digo, que es el mínimo, resolver a conciencia, pero también teniendo esa sensibilidad. Siempre yo digo, cuando tú vas a elegir algún doctor, algún mecánico, algún contador, sí quieres que sea la persona que llegue la más docta, que llegue la mejor preparada, pero ya en una elección no es lo único que cuenta, sino buscas también otras cualidades, que te escuche, que te explique fácil, que tenga sensibilidad, y eso es lo que yo quiero aportar, esa parte humana, esa parte sensible que a veces no la vemos reflejada, poderla plasmar con la gente que llegue a la corte y también plasmarlo dentro de las resoluciones. Ulises Carlín de la Fuente, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por estar en Código Magenta. No, muchas gracias por la invitación, por esta ventana que se abre, que en este proceso, pues no son muchas las ventanas, parece que el proceso está hecho para que no haya mucho conocimiento de candidatas y candidatos, y estos espacios se agradecen mucho. Gracias.